fecha en promedio de esta publicación es un poquito antigua, es de más o menos el año 2010, pero vean cómo a esta fecha se publicaban alrededor de 75 ensayos clínicos diarios y alrededor de 11 revisiones sistemáticas de la literatura al día. Esto ya lo van a ver en otros módulos sobre cuáles son los tipos de artículos que existen, los tipos de investigaciones. Sin embargo, esto habla que en promedio se están publicando una gran cantidad de artículos al día. Este ejercicio, que también lo hago con los estudiantes de medicina interna, de posgrado en medicina interna, pues plantea una pregunta muy interesante, y es que para uno poder verdaderamente estar actualizado y estar al día en lo que representa la publicación científica, pues tendría que leerse en promedio 16 a más artículos por día. ¿Estos cuántos artículos representarían verdaderamente a la fecha actual? En promedio, al 2015 se publican de 3.000 a 5.000 artículos diarios. Y esto de entrada, para todos los que nos están viendo el día de hoy, los invito a que sean parte de este tipo de autores que pueden llegar a tener este número de publicaciones al día. Es decir, que si se publican este número de artículos diarios, ¿por qué alguno de nosotros y alguno de los asistentes del día de hoy no puede ser alguno de los autores de uno de esos artículos? Hay un gran advenimiento de la publicación científica como un incentivo para aquellos que son docentes, que son investigadores, que quieren acceder a una residencia médica, que quieren acceder a una formación docente. A este tipo de personas normalmente se les exige tener un perfil de publicación científica de interés, de esa forma marcar una diferencia frente a otro profesional. Por tanto, entender las bases de cómo empezar nuestra pregunta de investigación, de cómo hacer una búsqueda de literatura y de cómo empezar a tener herramientas mínimas, en este caso, por ejemplo, de referenciación bibliográfica, es muy importante para nosotros. Por tanto, en términos un poquito ambiciosos, la autoría de un artículo científico se comporta o se convierte en la joya de una corona académica. Es inclusive de un valor muy similar a otro tipo de reconocimientos. Por tanto, en el mundo científico, la forma de medirnos uno de los indicadores de interés es el número de publicaciones que tengamos. Sin embargo, en ese orden de ideas, también es importante resaltar que además del número de publicaciones que nosotros tengamos, es importante definir qué impacto tienen las publicaciones que nosotros estamos teniendo. En ese orden de ideas, saber en qué revista va a ir nuestro artículo y qué calidad debe tener nuestro artículo es muy importante también a la hora de generar y de desarrollar nuestro manuscrito. Hay unas claves puntuales que les quiero mencionar aquí para iniciar en el contenido de las otras conferencias. Se va a entrar un poco más en detalle en relación a estos componentes, pero siempre es importante tener en cuenta este concepto general. En términos prácticos, un artículo científico, principalmente los artículos originales, tienen una estructura que los hace metódicamente estándares en cualquier parte del planeta Tierra. Yo puedo estar en Asia, puedo estar en Europa, puedo estar aquí en América, ya sea Latina o en los Estados Unidos o en Canadá, y la estructura de la publicación científica en nuestra formación es estándar. Esa estructura incluye unos segmentos, usualmente una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión. Cada uno de esos componentes contesta a una pregunta que es muy importante definir para la hora de nosotros también definir la pregunta de investigación. Dentro de estos componentes, entonces, el componente de la introducción hace referencia a qué cuestión se va a estudiar. Yo voy a dar un ejemplo muy práctico ahorita en relación a cómo hacer una búsqueda de la literatura, pero en términos prácticos la introducción contesta a qué cuestión se estudió. El componente de materiales y métodos hace referencia a cómo se estudió el problema. El componente de resultados hace referencia a cuáles fueron los hallazgos identificados en nuestra investigación, y el componente de la discusión hace referencia a qué significan estos resultados frente a la literatura científica que hay publicada sobre esta área de interés. Por tanto, el paso a seguir en nuestra búsqueda de empezar una búsqueda de la literatura es plantear la pregunta, ya que la pregunta nos va a generar los estándares en relación a la búsqueda. ¿Cómo plantear la pregunta? Lo primero es, hay diferentes formas de plantear una pregunta de investigación. En este caso, yo les dejo una estructura que es una de las estructuras más utilizadas, es la mnemotecnia PICO, donde la palabra P hace referencia a pacientes, la palabra I hace referencia a intervención,
la letra C, perdón, hace referencia a la comparación y la letra O hace referencia a outcomes o resultados. También en algunos escenarios se suele incluir la T de Picot y la T hace referencia al tipo de estudio. Aquí voy a hacerles un ejercicio práctico. Ustedes lo pueden hacer con alguna de las preguntas de investigación que se quieran contestar. Aquí, por ejemplo, en esta publicación que hicimos, nos planteamos que la primera pregunta era el primer componente de la mnemotecnia PICO era qué pacientes. Definimos los pacientes con trauma craneoencefálico. Aquí uno puede ser inclusive un poco más detallado en a qué hago referencia yo con trauma craneoencefálico. Puedo escribir, por ejemplo, trauma craneoencefálico en mayores de edad, puedo poner trauma craneoencefálico en mayores de edad mujeres, puedo poner trauma craneoencefálico en mayores de edad mujeres de Latinoamérica, puedo poner trauma craneoencefálico en mujeres mayores de edad de Colombia, y de esa forma uno hace un poco más estrecha la búsqueda. En relación a la intervención, alteraciones hipoficiarias, aquí pusimos todas las alteraciones hipoficiarias, pero uno podría también ser mucho más específico y decir alteraciones de la adenohipófisis o alteraciones hipoficiarias que afecten el eje tirotropo. Uno puede plantear un poco más de detalle en cómo hace la búsqueda. La comparación es otras alternativas de manejo diferentes o qué alternativas de manejo hay frente a lo que yo voy a buscar. Aquí, por ejemplo, era en relación a cada una de las alteraciones hipoficiarias, qué intervenciones hay disponibles. Los resultados, el último componente, hace referencia a lo que nosotros definimos como trastornos neurocognitivos. Y de esta forma vamos a definir nuestra búsqueda. Esto al final nos da esta pregunta, Pico. Hay un micrófono abierto. Bien, esto al final entonces nos va a permitir construir nuestra pregunta, que en este caso es ¿cuáles alteraciones neurocognitivas se asocian a disfunción hipoficiaria después de un trauma craneoencefálico, utilizando esta estrategia de mnemotecnia PICO o PICOT si utilizan la T de TIC? Aquí ya es importante introducirnos un poco en detalles más técnicos cuando uno va a realizar una búsqueda científica. Esto no es una búsqueda, digamos, que es válida cuando uno tiene, por ejemplo, está en alguna clase o le dejaron alguna tarea frente a alguna materia, ya sea de ciencias básicas o de ciencias clínicas, pues uno a veces hace búsquedas muy rápidas por Google y esto genera una búsqueda que no tiene un filtro ni tiene una estructura definida. Por tanto, es una búsqueda que es bastante amplia y que puede llegar a tener muchos sesgos y por tanto también tener una calidad reducida en la búsqueda. Por eso debemos empezar a hacer búsquedas en bases de datos. Estas bases de datos son amplias. Una cosa es una base de datos, otra cosa es un metabuscador. Dentro de las bases de datos que existen de mayor impacto están la base de datos de Medline, que es la que alimenta principalmente lo que nosotros conocemos como PubMed. Y también hay otra base de datos importante, que es la base de datos de Embase, que se alimenta principalmente la base de datos de Scopus. Hay hay otras bases de datos de búsquedas importantes. Y los metabuscadores son algunos otros lugares en los cuales se acumula a través de un buscador diferentes bases de datos y él nos hace una metabúsqueda y existen diferentes bases de datos. Como esto es introductorio, como la idea es que ustedes tengan unas bases generales de cómo hacer una búsqueda, pues vamos a enfocarnos principalmente en PubMed, que es la más utilizada. Para poder hacer una búsqueda en PubMed o en cualquier otra base de datos, yo debo tener claro cuál es el lenguaje que utilizan esas bases de datos. Esas bases de datos no utilizan el mismo lenguaje que utiliza Google, por ejemplo, o que utilizan buscador Yahoo. No, ellas tienen estas bases de datos utilizan un lenguaje que se fundamenta en lo que vamos a denominar descriptores de ciencias de la salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto es una de las preguntas de la actividad del día de hoy para, digamos, que hacer control de asistencia. La pregunta es, ¿qué significa DEX y qué significa MESH? DEX significa descriptores de ciencias de la salud y MESH hace referencia también a es la traducción, o sea, los Medical Subject Headings, pero en inglés, en el idioma anglosajón. Esto es importante porque cuando uno hace búsquedas en bases de datos que están en inglés, debe tener claro cuál es el descriptor en español. No son los mismos. Por tanto, hay que hacer la búsqueda en bases de datos en lengua española y
en esa base de datos, confirmar cómo es el transcriptor cuando se traduce al inglés. Aquí, y por eso quiero dejarles claridad de que eso lo podemos buscar en la página web vireme.com. Aquí en la parte inferior esta es la página de web, pero ustedes pueden entrar a Google, si quieren pueden, los que están en presencial pueden hacer el ejercicio, entran a Google, ponen Vireme y ahí encuentran dex.bsalud.org. Deben seleccionar cuando ingresen a esta página, deben seleccionar el idioma de ustedes, porque también está en portugués, porque es una base de datos de Latinoamérica, y también está en español. Nosotros vamos a hacer la búsqueda en español, debemos poner español y él me va a permitir hacer la búsqueda de los DEX en español y ahí mismo nos va a indicar cómo está en el idioma inglés. Al definir a qué hace referencia a estos DEX y estos mesh, pues son un idioma, por decirlo así, es una especie de tesauro en el cual hay una información contenida de la forma en la que los artículos se van clasificando en cada una de esas bases de datos y se le va dando como un identificador. Estos identificadores se enlazan con lo que denominamos palabras clave. Las palabras clave son los DEX y los mesh, es decir, que para nosotros poder incluir en uno de nuestros artículos esa sección de palabras clave, deben ser palabras clave que sean confirmables en alguna de estas dos bases de datos de descriptores en ciencias de la salud, DEX o MESH. De lo contrario, estas palabras clave no tendrán validez cuando yo vaya, por ejemplo, a enviar un artículo a alguna revista de publicación. Hay muchas subclasificaciones dentro de estos DEX y MESH que que permiten a las bases de datos de esa forma clasificar los artículos y en ese orden de ideas también nos permite a nosotros, cuando hacemos una búsqueda estructurada en una base de datos de ellas, tener certeza de que la búsqueda es certera y que además la búsqueda me permite a mí ser replicable. Uno de los principios en la publicación científica y en la investigación científica como tal es la replicabilidad de las cosas, la reproductibilidad de las cosas. Es decir, que yo puedo hacer una búsqueda estando en Asia y si la hice en una base de datos definida y dejé claras mis estándares de la búsqueda, yo puedo replicar esa búsqueda estando en Perú, estando en Paraguay o estando en Ecuador y esa búsqueda tiene que ser idéntica. Por tanto, le da una credibilidad a mi búsqueda. Existen algunas formas de integrar las búsquedas y que me permite a mí de esa forma hacer una búsqueda abierta o una búsqueda mucho más restringida. Esos conectores en este tipo de búsqueda se denominan conectores booleanos. Los más conocidos son el AND, OR y NOT, y existen otros conectores que son conectores de truncamiento o enmascaramiento, que son los que están en el lado derecho de la diapositiva, pero los más utilizados en términos prácticos para nosotros, pues serán AND, OR y NOT. AND, por ejemplo, aquí a modo de esquema, nos permite entonces que si yo pongo aquí la palabra dieta y la palabra lifestyles, él solo me va a hacer la búsqueda de aquellos artículos que tengan contenido en que contengan, perdón, en sus palabras clave las dos palabras y que estén unidas. Es decir, que de esa forma nos reduce la búsqueda de una forma mucho más concreta. Yo también puedo, por ejemplo, que quiero que no solo sea lifestyle, sino que, por ejemplo, sea lifestyle en plural o en singular o en sus diferentes presentaciones. Por ejemplo, con la palabra nurse. Aquí puedo poner nurse y él me va a buscar nurse, nurses, nursing, nursery, etcétera. Todas las que estén contenidas después de NURS. Cuando yo pongo el símbolo de truncamiento asterisco. Y, por ejemplo, el símbolo de enmascaramiento es cuando yo quiero dentro de la misma palabra, dentro del mismo descriptor, buscar diferentes palabras que contengan, por ejemplo, el plural de una misma palabra y que no esté dada por un cambio de la palabra al final, sino en el contenido de la palabra, como el ejemplo que está aquí con woman. Entonces, si yo le pongo el enmascaramiento con el símbolo de pregunta, él me va a incluir todas las búsquedas, todos los artículos que incluyan la palabra clave woman y woman. El OR es
conector que no recomiendo usar porque desafortunadamente amplía la búsqueda a todos los artículos que contengan la palabra lifestyle o lifestyles. Por tanto, será una búsqueda muy amplia, muy poco específica y de esa forma me va a generar una búsqueda de, si yo quiero una búsqueda puntual, qué sé yo, de 1000 artículos, me van a generar 10.000 o 15.000 artículos. El NOT también tiene una dificultad técnica y es que me excluye lo que no tenga una palabra que yo no quiero incluir. Entonces, por ejemplo, quiero buscar todo lo que tenga que ver con la palabra clave diet, pero no quiero que incluya la búsqueda dentro de la palabra diet, que no incluya nada que incluya la palabra clave diabetes. Entonces, de esa forma, nosotros empezamos a hacer nuestras búsquedas. Ya vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico. Volviendo a nuestra pregunta clave de cuáles alteraciones neurocognitivas se asocian a disfunción hipofisiaria después de un trauma craneoencefálico, vamos entonces a plantear la búsqueda. Entonces, definimos los siguientes DEX. Entonces, fuimos a la página que yo les indiqué y hicimos la búsqueda y al hacer la búsqueda, entonces definimos estas palabras. Vamos a utilizar como palabras claves hipófisis, hipopituitarismo, trauma craneoencefálico, disfunción cognitiva, hormona del crecimiento, insuficiencia adrenal y depresión. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y de esa forma aquí quiero corroborarles cómo es que hice esta búsqueda de estos descriptores. Bien, están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, aquí en este momento estamos viendo mi buscador, mi navegador, ¿cierto? Entonces, vean que yo puse en Google Vireme Dex y él me aparece de una vez esto que es Vireme. Esta es la página, es la forma de buscarlo. Entonces, yo le voy a dar clic acá y ahí él me desprende este sistema de búsqueda. Entonces, acá recuerden que hay que seleccionar el idioma. Él aquí te permite 4 idiomas, francés, portugués, español e inglés. Vamos a seleccionarlo en español. Una vez el quede seleccionado en español, yo aquí voy a incluir la búsqueda que quiero hacer. Vamos a hacerlo solo con uno, hipófisis, que fue una de las palabras clave que les mostré en la presentación. Y acá encontramos la palabra clave hipófisis, que el DEX en español es hipófisis, y estos son todos los términos alternativos que uno puede utilizar como palabra DEX y va a hacer referencia a lo mismo. Es decir, que cuando yo utilizo el descriptor DEX en una base de datos como PubMed, él me hace una búsqueda de todos esos términos que están incluidos ahí y junto con los que yo quiera hacer. Entonces vean que aquí también está el descriptor en inglés, que es pituitary gland, o hipófise, y en francés que también puedo tenerlo en ese orden de ideas. Vean entonces, en el ejemplo que les estaba dando yo, volvemos aquí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿Están doctor, viendo la sí se presentación? observa. Sí. Bien, entonces vean que aquí hay un error en el mesh, porque el mesh aparece como hipófisis. Si ustedes son textuales en lo que aparecía en Vireme, el correcto sería pituitary gland. Pero cuando ustedes van, entonces voy a volver otra vez al Google Chrome, vamos a hacer la búsqueda de los mesh. Entonces ponemos en Google mesh. Y aquí entonces vamos a entrar a la base de datos del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud. Es una página similar a la de PubMed, pero no es la de PubMed. Aquí lo que estamos haciendo es la búsqueda de los descriptores en inglés que se llaman mesh. Entonces, vean, aquí aparece una página que es una interfaz que es muy similar a la de PubMed, pero esta no es PubMed. Entonces, acá vamos a hacer la misma búsqueda, vamos a poner la que él me describía acá, que era esta. Entonces, vamos a poner pituitary gland, a ver qué nos muestra. Y aquí probablemente, cuando me da aquí pituitary gland y yo la despliego, él me va a decir que hay varias formas de escribirlo que son válidas. Entonces, acá encuentra
diferentes formas de escribirlas en inglés, así como estaban en español, también existen en inglés y son válidas. Y aquí está entonces hipófisis. Por tanto, cualquiera de las dos formas en las que yo lo ponga como mesh también está correcta. ¿Listo? Entonces, ante eso, definimos una metabúsqueda con varios conectores booleanos. Vean aquí, por ejemplo, como hicimos que incluyera todos los que tenían hipopituitarismo, trauma, disfunción cognitiva o otras búsquedas. Bueno, esto normalmente va en el contenido de la metodología de nuestro estudio en caso de que el estudio esté enfocado a una revisión de la literatura, por ejemplo. Y de esa forma, otro lector que quiera hacer una búsqueda similar o que quiera confirmar que la información que nosotros suministramos en el artículo sea correcta, pues replica la búsqueda. Entonces, de esta forma nosotros logramos un artículo de revisión, que es esta publicación científica. Vamos a hacer entonces el ejercicio muy puntual de la búsqueda en PubMed. Entonces, ya como tenemos aquí, ustedes aquí en el lado derecho pueden encontrar otras bases de datos. Entonces, nosotros vamos a ingresar a PubMed. En PubMed hay una forma, miren, una vez uno está con el mesh, él le describe a uno todos. Vamos a empezar desde ceros y vamos a darle en Advanced, que me va a permitir hacer la búsqueda con varios descriptores. Entonces vamos a empezar aquí. Él le va llenando a uno. Como no estamos seguros de que la palabra existe, entonces vamos a hacer la búsqueda. Primero vamos a poner el que ya conocemos, le damos aquí a agregar y aquí definimos qué conector booleano queremos utilizar. Entonces podemos utilizar el AND, el OR o el NOT. Vamos a hacerlo con AND. Entonces quiero buscar glándula hipofisiaria y quiero buscar brain trauma. Y aquí él ya me va generando la búsqueda con el query box, que es como la caja de las preguntas. Y le voy a dar search. Él aquí de entrada me dice que hay 66.649 artículos. Le doy search y aquí mismo, según lo que yo desee, puedo tener otros filtros adicionales en mi búsqueda. Entonces yo quiero aquí, normalmente la mayoría de las bases de datos tienen casi siempre los mismos componentes. En este caso, la base de datos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, PubMed, tiene aquí en el lado izquierdo. Hay otras que lo tienen en el lado derecho, hay otras que lo tienen en desplegable, ustedes tendrían que buscarlo. Pero aquí en términos puntuales, entonces vamos a seleccionar todos los textos que estén disponibles y aquí en la parte inferior yo puedo definir el tipo de artículo que quiero. Entonces vamos a poner que solo queremos metaanálisis. Y vean que cuando yo hago ese filtro no encuentra ninguna búsqueda. Quitemos metaanálisis. Y aquí, solo con los artículos libres, él me identificó, aquí me identifica un total de 47 resultados nomás. Es decir, que con el filtro glándula hipófisis y trauma cerebral solo encontró 47 artículos. Y de esa forma, uno tiene que hacer la búsqueda en esta base de datos. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, más o menos la palabra clave, ya que estamos más o menos en la mitad de la charla, la palabra clave que va a salir al final para medir la asistencia es Universidad del Tolima. ¿Listo? Universidad del Tolima es la palabra clave que les van a preguntar para la certificación. ¿De qué? Bueno, muy bien. Entonces, Universidad del Tolima. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucharon o no? Sí, doctor, sí se escuchó. Bueno, es que escuché por allá un micrófono que decía que no entendió. Bien, entonces, para cerrar esta parte de la conferencia, entonces, quiero como dejarles estas palabras en relación a lo que representa la publicación científica actualmente en nuestro medio. El positivismo ha convertido la medicina basada en la evidencia en una religión que debe tener indicadores de productividad y de calidad. Se debe apostar a los dos, por supuesto, pero para ello se necesita del esfuerzo de un equipo de trabajo y no de un grupo de personas con egos y metas individuales. Una propuesta racional para esto es conformar equipos de trabajo que estén conformados
por estudiantes de pregrado, posgrado, docentes, asesores internos y externos con experiencia en investigación y publicación, y de esta manera podremos tener indicadores bibliométricos e indicadores de actividad científica competitivos a nivel global. Por tanto, los invito en este momento de la presentación a que trabajemos desde los deseos individuales por tener un impacto colectivo y social. Todos los que estamos hoy acá tenemos unos intereses. Algunos quieren ser grandes médicos, algunos quieren ser grandes especialistas, otros quieren ser grandes docentes. Todo termina siendo un proyecto individual. Pensar en que no existe un objetivo individual es demasiado utópico. Por tanto, cada uno tiene un interés. Sin embargo, ese interés debe siempre estar, debe estar por encima el deseo de un impacto colectivo y social, porque de lo contrario vamos a generar un impacto negativo en nuestro entorno, como está sucediendo, por ejemplo, acá en Colombia. No sé si han sido testigos de cómo la formación médica puede llegar a generar un impacto negativo en los futuros colegas por la forma en la que lo hacemos, por las características en ocasiones un poco militares en las que tenemos nuestra formación médica. Bien, como siempre los invito a que escaneen este QR, que son las instrucciones a los autores de la revista colombiana de endocrinología, diabetes y metabolismo. Aquellos que tengan artículos acerca de esta área de interés y quieran publicarlo, nuestra revista viene en crecimiento y día a día se consolida en diferentes bases de datos de interés. Para aquellos que estén con algún deseo, pueden escribirme, ir organizando el artículo y por supuesto les podemos colaborar. Estas son mis redes sociales y vamos a dar paso entonces al siguiente segmento, que es cómo hacer referencias bibliográficas. Para esto les dejé dos links acá en la diapositiva. Uno es el link del gestor de referencias bibliográficas Zotero, que es gratuito, que es de uso abierto, y está también el que está en la parte inferior, que es el del gestor de referencias EndNote, que es un poco más robusto, pero es de licencia paga. El primero está, digamos que muy familiarizado con Latinoamérica, por tanto ustedes ahí van a encontrar las plantillas de algunas revistas latinoamericanas, lo cual les facilita un poco el proceso de referenciación bibliográfica, que es el segundo segmento de la conferencia del día de hoy. Bien, entonces esta parte sí va a ser mucho más práctica porque mostrarlo en una presentación es muy complejo. Para ello, entonces, tengo aquí un documento. Los invito a que voy a también entrar de una vez aquí a la página de Zotero. Los invito a que descarguen la aplicación. Él ya tiene un botón de uso para el escritorio, también viene para Windows y para iOS. Y también hay un botón de aplicación que me gusta que instalen, es un complemento para el Google Chrome, que es el botón de Zotero, que nos va a permitir hacer una gestión más rápida de nuestras referencias. Entonces, con el mismo ejemplo que les venía dando, una vez instalen este tipo de aplicaciones, acá, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se puede observar. Cuando descarguen estos gestores, tienen que pues, reiniciar sus computadores de tal forma que cuando vuelvan a abrir el Word, que también hay otros programas de texto, pero el más utilizado, por supuesto, son los de Office. Existen otros, pero yo les voy a dar el ejemplo con los más utilizados, en este caso el Word. Cuando ustedes instalen los softwares en sus computadores, una vez reinicien el Word, él va a aparecer aquí en la barra superior, ¿sí? En la barra de tareas de la parte superior del Zotero. Mi computador es un computador con un sistema iOS, entonces de pronto se ve un poquito diferente al Windows, pero es muy similar. En la parte superior entonces aparecen normalmente en la barra de tareas del Word lo que convencionalmente se ve. Cuando uno instala este tipo de aplicaciones aparece de esta forma, Zotero. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio para crear una nueva biblioteca en Zotero. Entonces, una vez instalen el Zotero, ustedes lo van a poder encontrar en su escritorio. Yo aquí lo tengo como este es el de macro, entonces se ve de esa forma. Voy a abrir entonces, aparece de esta forma la aplicación. Al abrirla, él va a generar, va a aparecer, en este caso aparece una barra. Exacto, esperemos que se está abriendo.
Bien, ustedes pueden... Bien, aquí aparece en esta parte inferior. Vean que cuando yo abro se ve aquí esto, pero es porque es una base de datos que ya tengo creada. Entonces vamos a ingresar aquí, aparece el Zotero. Esto en una pantalla de Windows se ve todo completo, aquí se ve fraccionado por lo que es una pantalla de un iOS. Pero entonces vamos a crear desde cero, vamos a darle aquí y aquí en la parte derecha vamos a crear una nueva biblioteca. Entonces aquí en esta parte le damos nueva colección y le vamos a poner un nombre a esa nueva colección que puede ser trauma cranoencefálico, que es el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Él al crear eso me va a crear aquí una carpeta, esa carpeta va a quedar vacía, significa que esa base de datos de referencias bibliográficas no tiene ninguna referencia bibliográfica. Vamos entonces a hacer el ejercicio, yo estoy escribiendo mi texto, se llama Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Publicación Científica en FELSOCEM. Este es el texto y yo voy a ir escribiendo algo. Entonces, los estudiantes de pregrado tienen deseos de investigación. Y esto lo encontré en un artículo puntual. Entonces voy a ver cómo yo referencio ese segmento. Entonces voy al Google y hay diferentes formas de hacerlo. En este caso lo podemos hacer en PubMed o también a través del Google Académico. Vamos a hacerlo a través del Google Académico. Y aquí entonces uno puede hacer la búsqueda. Yo voy a poner aquí un artículo predefinido sobre eso. Publicamos sobre publicación y sobre redacción y publicación científica y cómo CPD puede darle un beneficio a las personas que tienen interés en relación a la publicación científica. Entonces, él aquí en el Google Scholar me permite a mí encontrar la referencia. Cuando yo haga la búsqueda, la referencia aparece de esta forma y yo puedo, por ejemplo, citarlo directamente acá o con el botón tanto del Zotero, que aparece, aquí me aparece como esta hojita, pero en algunas barras de buscadores les va a aparecer como la Z de Zotero. Usted aquí puede darle aquí y él va a guardarlo. Usted debe seleccionar en qué base de datos lo va a guardar. Nosotros lo vamos a guardar en trauma craneoencefálico. Y ahí ya me lo guardo a trauma craneoencefálico junto con el PDF inclusive. Hay otros buscadores que se parecen un poco a estos, que son de uso gratuito también. Hay uno que se llama Mendeley. Mendeley es una buena aplicación para referencias bibliográficas, sin embargo, tiene una peculiaridad, es que a veces las referencias quedan un poco truncadas, no quedan con todos los componentes que se desean, entonces eso a veces puede generar dificultades porque uno se confía en el Mendeley y al final quedan mal hechos. Además de que Mendeley pues tiene otros usos, principalmente en relación a al beneficio que tiene en las búsquedas y en los artículos. Entonces, yo digamos que aquí en el Zotero voy a agregar una, una cita en este segmento. Acá, por ejemplo, como les decía, la ventaja de Zotero es que uno puede encontrar revistas locales. Acá les voy a poner Acta Médica Colombiana. Esa es la preferencia en relación al estilo de la cita. Esto es importante definirlo en este momento, ya después de que ustedes lo tengan definido, lo hace automático, porque hay algunas revistas que, por ejemplo, tienen la forma de referenciación con Vancouver, algunas con APA, entonces es importante dejar la selección acá. Le doy OK acá y entonces voy al texto otra vez, él me aparece esta barra, él me deja esta barra, yo puedo seleccionarlo o simplemente pongo aquí hurtado y él ya me identifica el artículo y ese artículo yo le doy enter y él me lo va a incluir de una vez ahí como la referencia que yo escogí. Y al final del documento yo le voy a agregar bibliografía y él me va al final a agregar la bibliografía como yo le organicé la forma de búsqueda. Y de esa forma, entonces, nos permite a nosotros ir haciendo el proceso de referenciación. Esa es una gran ventaja que tiene él. Entonces, yo puedo ir haciendo, entonces, aquí me queda un error, es aquí, desde acá, puedo coger como referencias y él me las va ubicando afuera. Y de esa forma yo puedo ir construyendo. Entonces, aquí puedo poner otra cosa que es, tiene deseos de investigación, sin embargo, hay barreras. Esto lo tomé de otro artículo, entonces yo puedo ir aquí a la búsqueda y entonces yo digo que esto lo encontramos a hacer en
la búsqueda de este artículo. Digamos que es este artículo, solo por hacer el ejemplo, yo selecciono aquí y aquí hay una opción en PubMed de citar. Entonces yo le doy citar y debo seleccionar aquí este formato. Entonces yo le doy aquí download.nbit. Este es un formato genérico. Yo le doy clic aquí y aquí él me descarga la forma en la que me hizo la búsqueda y yo aquí le puedo dar abrir con Zotero. Yo porque tengo predestinado el EndNote, por eso aparece con EndNote, pero yo la puedo también abrir con Zotero. Esa es una forma de hacer esa descarga o con el botón, como les decía, es mucho más fácil. Usted aquí después de tener instalado este complemento le da grabar a Zotero y él me lo guarda en ese artículo, en esa base de datos automáticamente. Y yo puedo aquí entonces ir y poner en la búsqueda que voy a agregar este artículo que acabé de seleccionar, entonces el de Pichi, entonces yo le voy a dar agregar Pichi y él inmediatamente lo va incluyendo en el texto y al final me va generando las diferentes bibliografías con, con el estilo de referencias que yo le indiqué. Acá puedo decir otra cosa, sin embargo hay barreras que no permiten mejorar sus publicaciones. Entonces yo digo, no, es que esto es de eso, este segmento de este documento, toda esa frase está en los dos artículos. Entonces yo puedo seleccionar los dos. Entonces yo puedo aquí darle de nuevo en agregar y yo digo, voy a seleccionar los dos artículos, el de Hurtado y el de Pichi. Y entonces él me los va a incluir en el mismo segmento y me va a dejar en orden las referencias. Sin embargo, yo puedo decir, no, es que los estudiantes era de otro artículo, esa parte de los estudiantes era de otro artículo, entonces yo voy a cambiar el orden de las referencias. Lo que normalmente uno hace es eso, hacerlo de forma manual. Sin embargo, eso es muy complicado. Entonces vuelvo a encontrar otro artículo y voy a citarlo con el Zotero. Quedó guardado otra vez ahí en la base de datos de Zotero y yo aquí pongo los estudiantes de pregrado es de otra parte de otro artículo. Entonces voy a agregar cita, selecciono el artículo nuevo, está un poquito lento mi computador. Suena que se puso un poco lento mi computador. Espérame un momentito. Caramba. Qué pena que se puso un poco inesperada esta traba aquí en mi computador. Pero lo que él va a hacer en términos prácticos es que la referencia que yo voy a poner aquí, él me la pone como primera y me reajusta todo el orden de las referencias bibliográficas. Eso en el momento en el que nosotros estamos haciendo múltiples redacciones y escribiendo, de esa forma nosotros vamos a ser mucho más prácticos en nuestra búsqueda. Me disculpan que se me puso muy lento el computador acá. Bien, el que se puso fue lento como el Zotero. Eso no es frecuente, sino como en el caso mío, o sea, el Zotero tiene muy buen rendimiento. En el caso mío lo que sucede es que como tengo el EndNote instalado también, es el que yo utilizo con más frecuencia, a veces hacen conflicto los dos referenciadores. Entonces siempre es bueno en ese orden de ideas tener un solo referenciador en nuestro computador para que no tengamos esa dificultad. No, aquí se vuelve a arrancar.
Sí, eso pasa cuando hay un poquito de conflicto con los otros referenciadores. Pero hagamos el ejercicio aquí. Voy a poner entonces aquí en esta parte una de las referencias. Entonces pongamos a, ok, pongamos aquí a Hurtado, que era la que habíamos definido. Y aquí ponemos entonces otra referencia, que es la de Pichi. Le damos referencia. Y aquí, por ejemplo, queda 1 y 2, pero yo digo, no, es que esta parte era de otro texto, entonces yo vengo acá, después de haberlas tenido en orden, y pongo la última referencia que incluí, y él me va a organizar, vean que era lo que yo quería mostrarles, cómo inmediatamente él me organiza la forma en la que deben ir las referencias. Entonces yo después aquí, cuando le doy agregar bibliografía, él me las va a poner en el orden que yo así lo deseo. Esto también lo puedo poner yo, por supuesto, en la parte inferior, como ustedes deseen ponerlo en su texto. Y de esa forma yo voy a facilitar, vean cómo él mismo me organiza todas las referencias bibliográficas en el orden en el que yo lo quiero hacer. Es decir, que si al final de nuestro documento uno, no, quiero meter una referencia en la parte de arriba o corta y pega, él inmediatamente le va haciendo el autoajuste de cómo son las referencias. Bien, ¿todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero con el EndNote para ya dar por finalizado el ejercicio del día de hoy. Entonces el EndNote, que es un software desafortunadamente de uso por licencia, pues algunas universidades tienen ustedes que ir a sus bibliotecas y preguntar si ellos son, si tienen algún software de referencias licenciado por parte de la universidad. Hay algunas universidades que lo tienen y de esa forma ustedes también optimizan los recursos que tienen las bibliotecas de sus universidades. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el EndNote. El EndNote es un poquito más práctico, más versátil. Pasa lo mismo, aquí está en el segmento de la parte de la barra de tareas del Word. Yo voy a abrir aquí algunos que ya tengo predestinados, algunas bases de datos que ya tengo hechas. Ustedes pueden construir también diferentes bases de datos aquí. El Node también les permite un poco, de una forma más práctica, hacer búsquedas de referencias bibliográficas, hacer análisis de les permite, les facilita también hacer revisiones sistemáticas de literatura. Bueno, hay algunos beneficios del EndNote frente a otras bases de datos que no son tan fáciles. Aquí vamos, simplemente voy a poner alguna base de datos ya que tengamos prediseñada. Bien, acá yo tengo una base de datos, vean que es muy similar a la que les mostraba previamente. Esta es una base de datos de ejemplos que yo les tengo, pero vamos entonces aquí a igual a hacer un documento, entonces con el EndNote, tumores neuroendocrinos, bajo grado, bueno, vamos a poner aquí un artículo y yo aquí tengo el artículo, entonces aquí en el EndNote usted va a todas las referencias, aquí esta presentación es una presentación digamos que un poquito modificada. Aquí está todo el artículo, usted lo selecciona y aquí le da insertar cita. Él tiene un poquito más de opciones, vean que la referenciación es un poquito más elegante en cierto modo y él le va haciendo a uno las referencias de igual forma que como se los había planteado. Entonces en el otro lado, viendo un poquito a lo que uno puede, cómo puede integrar uno las búsquedas de PubMed, entonces aquí hay unos formatos especiales que ustedes se encuentran en las bases de datos. Vamos a entrar, por ejemplo, a la de PubMed. Vamos a hacer una búsqueda de neuroendocrinos rápida, neuroendocrinology, y ustedes aquí, por ejemplo, encuentran lo que les mencionaba yo. Acá hay varias formas de hacer la descarga. Por ejemplo, aquí ustedes pueden
con el botón, este botón que también se los recomiendo lo descarguen, es el botón de acceso rápido al Google Académico. Entonces yo puedo aquí, encontré este artículo, le doy aquí a aumentar y aquí, por ejemplo, este botoncito que es el del Google Académico, él me permite citar el artículo, yo le puedo dar aquí citar y él me descarga de diferentes, copiar y pegar directamente. Por ejemplo, este se lo recomiendo para las referencias de las presentaciones de PowerPoint. Cuando uno no quiere hacer una base de datos solo para referencias de una presentación, pues las copia y las pega de una forma acertada de acá. Y aquí están diferentes referenciadores bibliográficos, el EndNote y el RefMap. Entonces yo puedo descargarla directamente acá o también puedo descargarla aquí en citar y aquí le doy el formato estándar, que es el .nbib. Yo le doy descargar aquí, yo lo tengo predeterminado en mi computador, le doy clic aquí en la descarga y él inmediatamente me va a hacer apertura del archivo en la base de datos de Node donde yo estoy. Entonces vean que aquí ya lo abrió, es el artículo, y yo voy a indicar en mi documento que en esta parte, esto de TNE era de ese artículo, ya lo tengo en esta base de datos, yo debo seleccionar el artículo y le doy insertar la cita seleccionada y él inmediatamente me la va a insertar. Y de esa forma, pues yo voy construyendo mi base de datos también y mi documento científico con las referencias bibliográficas de una forma muy práctica. Muy bien. Quería mostrárselos un poco así práctico porque en una presentación es muy difícil darles indicaciones de cómo se debe hacer la referenciación bibliográfica y las búsquedas. Hay un video que yo hice en conjunto con un colega que tiene un canal de YouTube que se llama EKG Fácil, del doctor Hugo Corrales. Algunos de ustedes lo conocerán. Ahí en el canal de YouTube del doctor Hugo Corrales que se llama EKG Fácil, EKG Fácil, así lo pueden buscar en YouTube. Tengo también una sección de algunos de estos videos de cómo utilizar estos sistemas de referencia o estos software de referencia y cómo hacer búsquedas para que de pronto, si hay algunas dudas que desafortunadamente en una hora no podemos solucionar, pues puedan de nuevo hacer la revisión del video, que es algo muy parecido a lo que les mostré el día de hoy y lo pueden, digamos que revisar con más calma en caso de que haya quedado alguna inquietud. Abro entonces, Esteban, el micrófono para que de pronto, si tienen alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver, con mucho gusto yo quedo atento, Esteban. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. En Colombia, específicamente en mi ciudad, que es Ibagué, tienen las puertas abiertas. Algunos de ustedes que de pronto quieran venir a hacer un intercambio en el área de endocrinología, que es donde yo estoy en este momento, en investigación o que quieran conocer o tener una experiencia en la Universidad del Tolima, de la cual yo soy docente y puedo hacer alguna gestión, con mucho gusto, bienvenidos. Esteban y Sachenka tienen mis datos, igual en la presentación que es de ustedes, el que las desee tener también se las puedo enviar. Están mis datos personales. Yo no tengo redes sociales como persona, me pueden encontrar con el nombre de mi empresa que se llama Dimetabolismo en Instagram y en Facebook como Dimetabolismo. No me van a encontrar, yo casi no manejo ese tipo de temas, pero lo que necesiten con mucho gusto pueden ahí escribirme y los que estén interesados. La invitación al final de esto es que sea muy práctico y que esto les abra a ustedes la mente para que puedan de aquí en adelante, que es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes y les he dicho a mis colegas, cuando yo empecé en la publicación científica, cuando arranqué antes de vincularme a FELSOSEM, algunos compañeros me decían que yo quería publicar el vuelo de una mosca. Eso siempre me ha generado a mí no solo gracias, sino una anécdota muy bonita, porque la persona que me lo dijo es un gran amigo mío ahora, y creo que tenía la razón porque uno no puede, en relación a la publicación científica, ser tan simplista. Si uno analiza el vuelo de una mosca, el vuelo de una mosca puede ser más complejo que simplemente un insecto volando. Puede haber fenómenos biofísicos, fenómenos aerodinámicos, fenómenos biológicos en el vuelo de una mosca que sean de interés en publicación científica. Entonces no nos podemos cerrar a que solo podemos publicar un ensayo clínico. No, debemos antes, como lo decía Andrés Calamaro en una de sus canciones, el salmón va en contra de la corriente porque ese es su estilo de vida. El estilo de vida de nosotros, si queremos ir en contra de la corriente, es tener
suficientes herramientas en este momento de nuestra formación o en este momento de la formación de ustedes para que cuando vayan en contra de la corriente lo hagan en una lancha con el mejor motor y con la mejor preparación para hacerlo. Pero nosotros debemos, y ustedes que están en estos escenarios extracurriculares, adquiriendo habilidades blandas, deben ver en cualquier posibilidad en su formación, en la revista médica, en la ronda médica, en una discusión con un compañero en una cafetería, en un debate con un profesor, en cualquiera de esos escenarios deben identificar la posibilidad de hacer investigación y, como algunos lo creemos, que esa investigación se convierta en una publicación científica y no quede en el olvido, como pasa desafortunadamente. Entonces, esa es la invitación, muchachos. Muchas gracias por la invitación de nuevo a todos los organizadores. Abro los micrófonos, entonces, si de pronto quieren hacer alguna pregunta en viva voz o si la quieren preguntar, Esteban, sí le encargo que pronto me lea las preguntas si las han hecho y yo quedo pendiente. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, en este caso, si existen preguntas o dudas que podríamos consultarle en este momento al doctor, como lo mencionó, tienen el micrófono, es libre, o bien pueden escribir el chat, yo creo que unos 5 minutos, y regresaríamos si es que existen preguntas. En el caso de no haber preguntas, bueno, ya pasaríamos directamente a lo que es el cierre de esta noche. Bueno, veo que Aime Palomino hace una pregunta que es muy interesante en relación a cuál es el número mínimo de referencias bibliográficas. Eso está muy en relación con el tipo de artículo, Aime. Hay algunos artículos que ameritan un número más amplio de referencias bibliográficas. Por ejemplo, una revisión sistemática de literatura o inclusive una simple revisión que no tiene un componente estructurado. Ya seguramente eso lo verán en la conferencia de tipos de artículos. Sin embargo, en términos prácticos, las referencias están en relación con el tipo de artículo. Las revisiones sistemáticas suelen tener más de 50 referencias mínimo para poderle dar un valor a la revisión que se hizo. Y está también algunas cosas, por ejemplo, los casos clínicos, los reportes de caso, en los cuales se plantea que si es algo infrecuente, no le va a poner uno 30 referencias a algo que es infrecuente, porque de entrada se parte del hecho de que no es tan infrecuente si tiene tantas referencias. Usualmente los artículos tipo revisión, tipo casos clínicos o reportes de caso suelen tener un máximo de 15 referencias bibliográficas y en algunas revistas inclusive menos de 5 o 10 referencias. Un artículo original que es entendido como un artículo de investigación, que tiene un método como tal, ya sea del diferente nivel de metodológico, ya sea, digamos que descriptivo o analítico o experimental. El mínimo que algunas revistas, por ejemplo, exigimos es de 25 referencias bibliográficas. Hay, por ejemplo, otras comunicaciones cortas que incluyen, por ejemplo, los artículos de correspondencia o las cartas al editor, que suelen tener menos, una o dos referencias, porque el segmento no da para más referencias. Entonces está muy en relación con el tipo de artículo. Lo que es importante en la referencia bibliográfica, además del número, porque es una pregunta muy interesante, es que la referencia quede como el editor en jefe o como las instrucciones a los autores definan, porque a veces hacemos las referencias como el referenciador no lo hizo, y cuando vamos a mirar la revista dice, no, es que la referencia bibliográfica le faltó tal dato. Actualmente hay un componente muy importante en los artículos que se llama el DOI. El DOI es una sigla que hace referencia al el identificador de artículos. Es como una dirección de identificación. Se llama DOI. Ustedes lo encuentran en casi todas las bases de datos serias. Ese DOI ahora lo están exigiendo en todas las referenciaciones con el estilo Vancouver, por ejemplo. Hay algunos referenciadores antiguos que no incluyen dentro de la referencia el componente de Vancouver, de DOI, y cuando hace la referencia queda sin el DOI.
Entonces, eso es importante. Un consejo es que para usted saber más o menos cómo es la referencia de esa revista, mire un artículo previamente publicado ahí reciente. Entonces, si usted mira un artículo reciente y usted mira, va y mira las referencias, ahí se da cuenta de cuál es el estilo de esa revista, y también en relación a todo el componente, cómo se publican, cómo es el estilo de la revista. Eso le ayuda a uno en ver los ejemplos de otros artículos que se han publicado en la revista que uno va a seleccionar, que también eso lo van a ver en otra conferencia, que cómo seleccionar la revista a la que quiero publicar mi artículo científico. Pero eso es importante, ¿no? Uno mirar cómo es el contenido de la revista. Hay otra pregunta ahí, creo que dice, para comenzar a hacer publicaciones, recomiendan comenzar con reportes de casos. Sí, cualquier tipo de publicación es una buena